todos los sistemas de gestión certificables, eh, que, bueno, los más básicos y los que casi todo el mundo tenemos, 9, 14, 45, 50, 21 para el caso del sector educativo, 37, 27, etcétera. Todos los sistemas de gestión que son certificables, es aplicable esta enmienda. Y ahí es donde surge un poquito la confusión de cómo aplica esta enmienda a nuestros sistemas de gestión. La inmensa mayoría, en la experiencia que tengo como auditor de certificación, como que le echa la bolita a ISO 14 y dice, pues es que yo ya tengo un sistema de gestión ambiental, realmente esta enmienda no tengo que hacer nada al respecto. Y no, ahí es un pequeño error de todos nosotros porque la enmienda está enfocada, hagan de cuenta, como al otro lado del enfoque de cómo debemos de tratar al calentamiento global y al cambio climático. Eh, a ver, vamos a empezar ahora sí que por el inicio, ¿no? Esto forma parte de un esfuerzo mundial por atender la emergencia global derivada del cambio climático. Como sabemos todos, hemos escuchado por ahí del Acuerdo de París, que es un acuerdo que realmente fue firmado por prácticamente todos los países. Ahí van bien en los gringos y cosas de esas, ¿no? Pero fue firmado porque era realmente importante hacer un esfuerzo para hacer frente al cambio climático, entre ellos México. Y bueno, a raíz de ahí se invita a ISO a hacer un esfuerzo para que a través de los sistemas de gestión ayude un poquito a hacer frente a este cambio climático. ISO obviamente dice, va, juegue. Honestamente, ISO siempre ha estado como que muy, muy al pendiente y a la mano de las solicitudes que le hace la UNIDO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y cualquier otro organismo siempre y cuando sea como para beneficio, ¿no? Entonces dice, va, sacan el 2024 esta enmienda y ya para el 2025, como ya muchos de ustedes lo saben, porque o somos auditores, colegas, o tienen ustedes implementado un sistema de gestión, pues ya es auditable. Entonces, ahí viene ya, ahora sí, lo bueno. ¿Qué viene en esta enmienda? Vienen cambios, o como, pues no cambios, agregaciones, agregados en la cláusula 4.1 y 4.2 de las normas, comprensión de la organización en su contexto y necesidades y expectativas de partes interesadas. Viene la enmienda así, y ahorita vamos a platicar también un poquito de las nuevas versiones que van a estar saliendo ya de la norma, cómo esta enmienda ya está incluida dentro de las cláusulas. Pero bueno, qué es lo que nos dice la enmienda? En el apartado 4.1, que es básicamente contexto de la organización, es a evaluar cómo el cambio climático afecta la capacidad de la organización para lograr resultados previstos. Y eso es bien importante tenerlo claro. No quiere decir esta enmienda que forzosamente como organización tengamos que estar haciendo algo eh, para paliar los efectos del cambio climático. No, la primera pregunta relacionada con esta enmienda en la cláusula 4.1 es, primero evalúa tú como organización si el cambio climático puede o no tener efectos negativos en tu sistema de gestión y en los resultados previstos. Ya ahí en los resultados previstos, pónganle el apellido que ustedes quieran. En cuanto a calidad educativa, en cuanto a gestión ambiental, eh, seguridad vial, antisoborno, lo que ustedes quieran. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces hay que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto ya cada organización lo tiene que ir determinando. ¿En función de qué? De cuáles podrían ser esas potenciales consecuencias de los efectos. Y ojo con esto, estamos hablando de los efectos del cambio climático. Muchas veces como auditor me he topado con las acciones que hacen las organizaciones como para tratar de disminuir el cambio climático. No va por ahí la enmienda. La enmienda no se trata nada más de
pongo paneles fotovoltaicos y con eso ayudo a la reducción de las emisiones y por lo tanto disminuyo mi huella de carbono. No, eso no es lo que nos está pidiendo la enmienda. La enmienda nos está diciendo, a ver, el cambio climático es un hecho, va a tener consecuencias a nivel global, las está teniendo ya. ¿Qué estás haciendo tú como organización para prevenir que esos efectos no te impidan lograr los resultados esperados? Ese es el enfoque que debemos de tener con la enmienda. Entonces, sí, está muy bien todos los esfuerzos que estamos haciendo como organización para evitar aumentar todavía más el cambio climático y el calentamiento global. Eso está muy bien y es muy plausible, pero no es lo que la enmienda nos pide. La enmienda es al contrario, es hacia adentro. ¿Cómo el cambio climático está afectando a mi organización? ¿Y cómo va a impedir que logre los resultados previstos? Y por lo tanto, tengo que hacer acciones para evitar que esos efectos adversos se materialicen y pueda yo seguir logrando mis resultados. También la enmienda nos habla en el apartado 4.2 que dice, considera si las partes interesadas relevantes tienen requisitos relacionados con el cambio climático. Es una realidad que hay algunas partes interesadas, sobre todo externas, en ciertas organizaciones, que sí tienen ya requisitos específicos del cambio climático, que sí hay ya cuestiones que te dicen, oye, reduce tu huella de carbono. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo bien que debe de ser es un problema que debe ser atendido de manera global y de manera comunitaria, hablando de todo el planeta. Eh, y en ese sentido, muy probablemente hay partes interesadas que ya les están exigiendo a ustedes ciertos requisitos o ciertas acciones, y entonces ustedes también tienen que hacer ese análisis. ¿Cuáles de mis partes interesadas que ya las tengo identificadas tienen requisitos relacionados con el cambio climático? Si la respuesta es no, ninguna, está bien, defiéndanlo en la auditoría. O sea, también se vale decir, no, a mí el cambio climático no me está afectando para nada en lograr mis resultados previstos. ¿Ok? Defiéndanlo en la auditoría. Los auditores, eh, no es que traigamos ganas de buscar pleito, ¿no? Pero como es algo que está muy en boga y siempre las casas certificadoras nos están diciendo, acuérdate de la enmienda del cambio climático, tienes que poner registros del cambio climático, entonces a fuerza le tenemos que preguntar. ¿Por qué? Pues porque sí es auditable. Entonces, si ustedes dicen que no hay efectos adversos en su sistema de gestión, defiéndanlo, ¿no? Los auditores no debemos de tener la mente cerrada de que a fuerza sí. La verdad es que es raro y no me he topado yo con alguna organización que, que diga de plano, pues no, a mí no me afecta. No, de alguna manera, breve, grande, pequeña, pero hay afectaciones. Y ojo aquí, estamos en 4.1 y en 4.2, nada más. El nada más es entre comillas, porque acordémonos que la cláusula 6.1.1, la que habla de gestión de riesgos y oportunidades, ahí dentro de los requisitos de 6.1.1 dice, considera los aspectos que viste en 4.1 y en 4.2. Entonces, ¿cómo abordarlo? Pues así, lo detecto en 4.1, mi contexto, y ojo, está en contexto porque, miren, no sé si todos, pero supongo que la mayoría de los que estamos aquí presentes somos mexicanos. Hace 2 meses para acá, eh, Tlaloc nos bendijo con mucha lluvia en todo México. Hasta hay memes de Tlaloc, agradeciéndole a él. Yo vivo en Torreón, aquí tienen su casa. Acá las presas siguen abajo del 30%. El contexto de aquí de la comarca lagunera es muy diferente al de ustedes, o bueno, al del resto del país. Por eso está en contexto. ¿Cuál es su contexto local, ambiental? No es lo mismo los efectos del cambio climático en el litoral mexicano, donde podemos tener huracanes más impredecibles, como ocurrió el año pasado o antepasado, no recuerdo, el de Acapulco, que llegó y de la noche a la mañana se convirtió de categoría 0 a huracán categoría 5. Y los mismos científicos decían, es que no tenemos modelos para predecir lo que ocurrió. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, depende del contexto. Entonces, en su contexto, analizan el cambio climático que puede ocurrir y ver si tiene esos efectos negativos en su sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Si hay algo ahí que ustedes digan, pues puede ser que sí, pues esto. Ah, bueno, ese
puede ser que sí. Anótenlo y llévenlo ustedes mediante su propio sistema de gestión a la herramienta que tienen para la gestión de riesgos y oportunidades. Y esa herramienta les va a decir si ese riesgo lo necesitan tratar o no. Si a la hora de evaluar ese riesgo es cero, pues cero, listo, no hay riesgo realmente que se deba de hacer, pero ustedes ya consideraron los efectos negativos. Eso es lo que nos está diciendo la enmienda. Lo mismo con partes interesadas. 4.2 también la norma nos hace llevarlo forzosamente hacia la gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, aunque nada más estén esos dos, la verdad es que de ahí ya detona para todo lo demás. Porque si resulta que sí es relevante, que sí lo tenemos que abordar, entonces hay que ponerle controles operacionales. Y ya se hizo todo el show. Pero lo primero es eso. Vean si el cambio climático los puede afectar a ustedes. Ejemplo, una empresa de logística debe de considerar el aumento de temperaturas y eventos que afecten rutas de... espérenme, porque aquí me estoy tapando yo solo mi propia presentación. Considerar el aumento de temperaturas y eventos extremos que afecten rutas y almacenamiento, aunque no sea una organización ambiental en sentido estricto. Y el de abajo está más bonito, o sea, más claro, pues no más bonito, no está más feo, pero más claro. Un hotel en Playa del Carmen que sus huéspedes esperan una boda idílica en la playa, pero el aumento del sargazo hace que termine siendo una boda de pesadilla. ¿Cuáles son los resultados previstos de un hotel 5 estrellas en Playa del Carmen? Pues que los clientes sean felices, que los huéspedes estén a gusto, que la playa esté bien bonita y sopas que llega el sargazo. ¿Y hace cuánto que empezó a llegar el sargazo en esas cantidades? Siempre ha llegado a México, pero en esas cantidades industriales a las playas de México. ¿5 años? ¿6 años? ¿Y no les hace clic con que sea un tema de cambio climático? Entonces, esa es la cuestión. A ver, me va a llegar más sargazo en las épocas de verano, cuando esto está hasta el gorro. Puede afectar los resultados previstos, es decir, puedo hacer que no se cumplan los requisitos de mi cliente y los requisitos son pasarme unas vacaciones de lujo. Pues claro que lo puede afectar, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para prepararme ante esa situación que es real? El ejemplo de arriba, digo, es una empresa de logística y puedes decir, es que yo no tengo nada que ver con el medio ambiente, yo me dedico al transporte, yo me dedico al almacenamiento. Bueno, si aumentan las temperaturas, ¿qué pasa con lo que estás almacenando? ¿Qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa? Si aumentan la humedad, las lluvias. Si hay más lluvias en la carretera, puede haber más retrasos. Un retraso ya es un incumplimiento de un requisito. Si hay más lluvias en la carretera, pueden generarse accidentes. Ya es un requisito de partes interesadas o propio. Entonces, sí, aquí el chiste es identificar cuáles potenciales efectos hay en el cambio, digo, derivados del cambio climático, y si la pregunta es, ¿puede afectar eso a mis resultados previstos? Entonces hay que hacer algo. Y les digo, pónganle el apellido que quieran. Resultados previstos de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, de energía, de seguridad vial, seguridad de la información, lo que sea. ¿Sale? Em, bueno, está la norma 14090 que esa ofrece directrices para integrar la adaptación al cambio climático. La verdad es que esta adenda no exige este enfoque tan fuerte como el del 14090. La 14090 no es una norma de sistemas de gestión, no es certificable, pero sí habla de cómo adaptarnos al cambio climático y está interesante, si le pueden dar una leída, creo que vale la pena, pero el enfoque de esta norma sí es como muy completa, ¿sale? Y sin embargo, eh, lo único que nos pide esta adenda es, a ver, identifica riesgos y oportunidades climáticas derivados de 4.1 y de 4.2, y luego haz planes estratégicos, operativos, es decir, haz controles operacionales, y luego revisa periódicamente cambios científicos o regulatorios, es decir, haz seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, si se fijan realmente, lo que nos pide esta norma, la 14090, realmente está muy, muy de la mano con lo que ya hacemos nosotros en nuestros sistemas de gestión. No hay que hacer nada nuevo, solamente hay que echar a andar estas herramientas que ya tenemos pues disponibles, porque simplemente ya tenemos un sistema pues implementado y hasta certificado. Entonces ya tenemos las herramientas para hacerlo.
Ahora nada más hay que pensar un poquito cómo meternos el chip del cambio climático. Y de eso se trata, ¿sale? Bueno, hablando muy particularmente de cambio climático, el ISO 210, 21001, que es sistemas de gestión de la calidad en servicios educativos. ¿Cómo pueden afectar los servicios educativos, verse afectados los servicios educativos por el cambio climático? Pues ustedes vean qué servicios educativos están brindando. Y me pongo el ejemplo nada más, eh, los deportes como un servicio educativo. Todos los que estamos en el sector educativo sabemos que la parte deportiva también es formativa y por lo tanto es un servicio educativo que brindan en los tecnológicos. Ya vi que ahorita están conectados varios de los tecnológicos. No es lo mismo entrenar fútbol. a- bueno, para mí 30 grados está fresco, ¿verdad? Para algunos de ustedes no, pero no es lo mismo entrenar fútbol a 30 grados que a 40 grados. ¿Cómo me voy a preparar para esas ondas de calor más extremas que antes no había? No es lo mismo entrenar en esas condiciones, pero ahora con humedad. Y vámonos, por ejemplo, al mantenimiento de las canchas, si es que tienen pasto. ¿Cuánta agua, ahora viéndolo desde la perspectiva de 14001, cuánta agua voy a gastar ahora para mantener los campos verdes? Si las ondas de calor se hacen más extremas. Pero también el confort dentro de las aulas, pero también tal vez el cuidado de los reactivos químicos en los laboratorios, pero también tal vez, perdón, pasó algo aquí en la casa y se me prendió una luz mágica. Este, pero también tal vez, aunque no forma parte del servicio educativo, pero sí es un servicio que se brinda dentro de las instituciones educativas en las cafeterías. Entonces, ¿cómo están las aulas? ¿Están frescas? ¿Están adecuadas para que el alumno realmente obtenga un servicio educativo de calidad? Vamos a ver ahí ejemplos que nos ponen por ahí. Revisión de 4.1. ¿Cómo afectan los cambios climáticos al logro de los resultados educativos? Las actividades deportivas, bueno, ya lo mencioné, podrían seguirse llevando a cabo en condiciones actuales si la temperatura media aumenta 3 grados centígrados. En partes interesadas, estudiantes, padres, gobierno exigen acciones frente al cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Pues establecer algunos protocolos para clases virtuales en contingencias. Ya aprendimos, por ejemplo, nosotros a llevar clases en línea. Ya lo aprendimos. Estuvimos 2020, 2021, y ahí ya después variaban algunos meses totalmente en línea. Y en aquel momento nos agarró medio desprevenidos. De eso se trata la adenda. Oye, pueden suceder cosas raras derivadas del cambio climático. Hay tecnológicos que dentro del tecnológico pasan arroyos o pasan canales pluviales. ¿Cómo me voy a prevenir para que eso no se me desborde? Entonces hay que tener esos protocolos listos, ¿sale? Es un ejemplo real, me tocó a mí auditarlo. Ay, si están por aquí de ese tecnológico, no se preocupen, no voy a decir marcas. Una institución educativa tenía su archivo de servicios escolares en un primer piso. ¿Estás bien? El río cercano se desbordó, o sea, no, el río no estaba dentro de las de los límites del instituto, estaba como a 1 kilómetro, pero era todo un valle. Pues el río se desborda, inunda todo, se empapan los documentos y pues ahí les dejo la tarea que tuvieron, ¿verdad? Entonces, es un río que nunca se desborda, es que es una condición de emergencia. Sí, todo eso tienen toda la razón del mundo. Lo que no se vale es decir, no lo previne porque pues no puede pasar. Ahora con el cambio climático todo puede pasar. Lo que antes veíamos como un riesgo bajo por la frecuencia, ahora la incertidumbre nos va a hacer que esa frecuencia, en vez de evaluarla baja, la tengamos que evaluar un poco más alta quizá. Otros ejemplos prácticos con otras normas comunes en calidad, una empresa manufacturera que considera interrupciones de suministro por fenómenos climáticos extremos, claro, diversifica proveedores. Los clientes exigen envases reciclables y trazabilidad de la huella de carbono. Eso está pasando mucho ya. La huella de carbono a nivel industrial ya está siendo una exigencia. Entonces, obviamente las acciones que hagamos nosotros, y eso está más bien para tratar de paliar
el cambio climático, no tanto los efectos a nosotros, sino hacia afuera, pues reducir nuestra huella de carbono, ¿verdad? En 45.001, pues ustedes véanlo, simplemente más calor, más posibilidades de golpes de calor, empresas que trabajan con mucho calor. Desde antes ya tenían, por ejemplo, instalados bebederos dentro de las mismas industrias. A lo mejor ahora ya los bebederos no son suficientes, a lo mejor hay que tener electrolitos, a lo mejor hay que cambiar los horarios de trabajo para que la gente no esté expuesta tanto a la insolación. Eh, Lluvias intensas que hagan que caigan goteras o granizos de tamaño de una pelota de béisbol ponen en riesgo a las personas que están trabajando a la intemperie. Muchos, 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 etcéteras. En 39.001, bueno, a ver, espera, se me traba a mí. Ya me fui para atrás. Bueno, espérenme, perdón. Ándale, así lo resolví. Una empresa de transporte público analiza que el aumento de olas de calor puede provocar fallos mecánicos en los vehículos, neumáticos, frenos, sistemas de refrigeración, claro, y afectar el desempeño de los conductores por fatiga térmica. Claro, estamos hablando de seguridad vial. Y en cuanto a partes interesadas en seguridad vial, las aseguradoras podrían exigir evidencia de que la empresa está gestionando riesgos adicionales ligados al clima como más formación a los conductores o vehículos adaptados. Pues claro, cómo vas a actuar ante un encharcamiento? ¿Cómo vas a actuar ante un calor muy grave? ¿Qué extras tienes que analizarle al camión, al autobús, al taxi, lo que sea, que estés ahí tú en cuanto a la ISO 39001? En energía, por ejemplo, una empresa de procesamiento de alimentos, da igual, podría verse afectada en el desempeño energético si la materia prima contiene mayor humedad, lo cual pudiera ser causado parcialmente por el cambio climático, ¿verdad? Una empresa del sector servicios cuyo uso significativo de la energía es el uso de aires acondicionados se verá impactado directamente por el cambio climático. Y eso en todo el sector servicios, en todo, incluyendo el educativo. Si ustedes tienen aires acondicionados en las aulas, espero que sí, precisamente por esto, porque derivado del cambio climático va a ser una necesidad de la calidad educativa. Entonces, esos aires, en vez de tenerlos prendidos 4 o 5 horas al día, a lo mejor lo vamos a tener que prender otra hora extra y eso va a tener implicaciones en 50.001. Entonces, realmente cualquier norma de las de sistemas de gestión de ISO puede verse afectada por el cambio climático. Y otra vez hago énfasis. La pregunta es, ¿el cambio climático puede tener afectaciones en mis resultados previstos? Si la respuesta es sí, entonces va, tenemos que atacarla. ¿Cómo se levantan los hallazgos por incumplimiento a esta adenda? Vaya, a ver, si nuestro análisis de contexto no estamos incluyendo el cambio climático, si nuestras partes interesadas no hemos evaluado realmente si tiene algún requisito relacionado con el cambio climático, o la falla, pues, de pasar 4.1 y 4.2 a 6.1.1. Si nos falla esa comunicación entre 4.1 y 4.2 a 6.1.1, entonces también es objeto de poner algún hallazgo por incumplimiento. ¿Qué es una no conformidad menor? Por ejemplo, en análisis FODA, si es que lo hacen mediante FODA, no considera cómo el cambio climático pudiera afectar la continuidad del servicio y una oportunidad de mejora, integrar escenarios de cambio climático en el plan de mantenimiento preventivo. Es decir, si tienen algo ya eh, integrado acerca del cambio climático en su sistema de gestión, pero los auditores, detectamos que todavía pudiera mejorarse en alguno que otro proceso. Y así se levanta ahorita la adenda del cambio climático. Eh, ya salió, bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ya salió la, la, la versión del draft de la nueva versión de ISO 9001. Ya salió pues acaba de salir ahora a finales del mes pasado. Y el draft, para los que ya tuvimos oportunidad de leerla, ya viene este texto de la adenda, ya viene integrado en la cláusula 4.1 y viene tal cual como un debe. La organización debe determinar si las consecuencias del cambio climático pueden ser un problema o no. O sea, bueno, no, palabras que me estoy equivocando en inglés. Pero ya viene como requisito de la norma en 4.1.
En 4.2 no está como un debe, sino como una nota. Y dice, las partes interesadas pueden tener requisitos específicos del cambio climático. Es decir, te está recordando que también eh, consideres a esas partes interesadas si es que tienen algún requisito. Es un puede. Entonces, pues bueno, podrá sí o podrá no. Em, pero viene como un puede. Entonces, como dice el viejo refrán, ¿verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, si ya salió el draft de la 9001 así, ahí vienen todos los cambios de todas las demás normas de sistemas de gestión, van a venir igual. Es decir, esto ya va a ser un requisito ya que ya va a estar dentro de la norma. Pues sí, el cambio climático ya no es opcional en la gestión, ya es un requisito auditable desde este año. Y como ya se han dado cuenta, los auditores ya estamos de preguntones con ese tema, ¿verdad? Aunque no seas una organización ambiental, debes de considerar los impactos en el contexto y en las partes interesadas. Y como les dije hace ratito, de ahí hacia 611. Y adaptar esos riesgos y abre oportunidades. Eh, Esa es una chamba siempre, bueno, ahí se las dejo de tarea. También como auditor nos damos cuenta que en México parecen que somos medio fatalistas y siempre encontramos más riesgos que oportunidades. Bueno, pues aquí es una invitación. Pensemos en oportunidades y pensemos que esos efectos negativos del cambio climático también puede abrir oportunidades. Y ahí ya es chamba de cada uno de nosotros mediante innovación, cómo podemos obtener financiamiento verde, cómo podemos mejorar nuestra reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, no quise ahondar mucho más en cuestiones técnicas porque no tenía sentido. La plática de hoy era precisamente de cómo la enmienda climática de ISO tiene su impacto en los sistemas de gestión. Por mi parte es todo lo que les quería comentar y pues literalmente les abro micrófonos para una sesión así medio express de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna. Muy bien, muchas gracias Alejandro Cárdenas por esta excelente presentación. Vamos a pasar a al tema o a la parte de preguntas. Por favor, pueden anotarlas lo que es en el chat para poderlos atender. Esperemos contestar todas. Las que no sean así las estaremos atendiendo vía correo. Empecemos con quién está. Tenemos lo que son la dinámica de la interacción virtual, que son las manitas, ya sea por audio o por escrito. ¿Quién empieza? ¿Quién? Hace rato vi que estaban interesados. Ana Elizabeth nos mencionaba que había tenido una duda. Ana, si estás por ahí, si nos puedes mencionar qué duda es la que tenías. Sí, Este, buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde. Sí, miren, mi duda es, ¿cuándo va a ser bueno, ya nos dijo ahorita Alejandro lo del cambio de la modificación. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a solicitar nosotros la nueva versión de la norma? Ok, la nueva versión, si todo sale bien, la votación se cierra, si bien recuerdo, noviembre 25, creo, de este año se cierra la votación. Y si se alcanza el quórum, pues entonces ya sale la versión nueva. Como recomendación, pues sí, espérense hasta que salga la versión nueva para comprarla. No vale la pena que compren el draft, aunque no creo que le vayan a hacer ningún cambio. Yo creo que el draft ya queda como está. Pero espérense a la nueva versión. Como es cambio de versión, van a tener también su tiempo de transición. Y honestamente los cambios son muy leves, no están tan fuertes como el cambio de versión anterior. Entonces, no hay mucho o sea, grandes cosas que hacer para los cambios de versión, no. Y en cuanto a específicamente el tema del cambio climático, ese es el cambio que ya viene en 4.1, así, pum, marcadito en el tercer párrafo de la 9001. Ahí viene así, pum, debe de considerar los efectos del cambio climático. Ándale, pues.
así mero. Entonces, creo que tranquilos con eso, todavía no hay prisa. Ok, gracias. De nada. Muchas Este, gracias. disculpe, no encuentro la manita porque estoy en el celular. Muy Una bien, ¿cuál es su pregunta. nombre? José Felipe Ramón Estrada del Instituto Tecnológico de Reynosa. Muy bien, José, adelante, por favor. Me pareció muy interesante aquí la exposición del compañero. Gracias, José. Sí, sí, porque ya me dio otro tinte a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos la certificación ahora sí que con ARMS de Qué ISO bueno. 9001-2015, Bien, valga el comercial, pero no mencionó nada de leyes, no mencionó nada de requisitos legales. ok. Entonces, me deja ese vacío. Me llenó uno que tenía, pero me dejó otro. No sé si Alejandro me puedas dar luz en lo que son los requisitos legales. Sí, un poco. De hecho, esta nueva versión de la norma, cuando salga, si en cuanto la tengan, denle un vistazo al anexo. No, pues no me sé los números de memoria, ¿verdad? Pero es el anexo que está relacionado con 4.1. Ya saben que los anexos casi vienen todas las cláusulas de la norma. Entonces, échenle un vistazo por ahí. Y prácticamente lo que nos dice es eso. Dice, más allá de las cuestiones legales y de requisitos que se deban de cumplir, la organización también debe determinar qué otras afectaciones pudiera haber. Eso nos hace llevar a pensar que el enfoque de la nueva ISO va a ser algo así como, a ver, si hay requisitos legales específicamente relacionados con el cambio climático, entonces forzosamente va a ser un aspecto que hay que considerar desde la perspectiva de sistemas de gestión. Actualmente en México, requisitos legales en materia de cambio climático, específicamente de cambio climático, está la Ley General de Cambio Climático y su reglamentación. Eh, a ver, ya a nivel local, a veces hay algunos estados que tienen su ley estatal de cambio climático, hay otras que no. Ahí sí, ahí ya me agarraste en curva porque en Tamaulipas no sé cómo anden. Esta Ley General de Cambio Climático, básicamente tiene un requisito para los usuarios y es, si generas más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año, entonces tienes que hacer un inventario de emisiones. Pero para llegar a 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año es un mundo. Solamente a nivel industrial me han tocado, yo creo que unas 3, 4 empresas que sí llegan ahí. Estamos hablando de fundiciones muy grandes. Entonces, en cuanto a requisitos legales en el sector servicios y educativo, no. No sé, y ahí sí, ahorita desconozco porque me desconecté un poco de ese, específicamente de ese requisito. Hay un acuerdo específicamente que aplica a las entidades de la Administración Pública Federal en materia de eficiencia energética. No sé si la versión más reciente de ese documento tenga algo específico en cuanto a cambio climático o si nada más habla de eficiencia energética. Pero mira, José, la verdad es que en temas de cambio climático, pocas leyes y reglamentos hay en México. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Esperemos hayas atendido la pregunta. Para Muchas continuar, gracias. De ujú. nada, José. Bien, el señor Federico Villalobos levantó la mano. Si nos gusta compartir su duda, por favor. Sí, buenas tardes, Buenas tardes, Federico Federico. Villalobos Salomón del Tecnológico de Costa Grande. Pues muchas gracias, maestro Alejandro Cárdenas. Me clarificó algunas cosas que todavía no entendíamos bien y comentarle que aquí nosotros sí tenemos afectaciones con el cambio climático, Claro, porque estamos en costa. Y entonces aquí en la costa de Guerrero el problema que tenemos son los huracanes, claro. huracanes intensos que prácticamente nos lleva a suspensión de clase 1, 2, 3 días. Entonces, ahí nosotros diríamos que sí. Ahora lo he platicado con la parte del sistema de gestión de calidad y bueno, nosotros lo que pudiéramos es irnos a clases en línea, pero ahora tenemos otro problema, se va la energía eléctrica y también se va el internet. Pero bueno, los ejemplos que me dio, muchas gracias, ya me clarificó mucho mejor esto de la enmienda de cambio climático. Gracias, maestro.
Gracias, Federico, y tienes toda la razón del mundo. Y eso es parte de esta enmienda. O sea, a ver, sí, llega el huracán. Los huracanes, pues prácticamente siempre han llegado, solo que ahora van a llegar con un poquito más de intensidad o más impredecibles en su ruta. Entonces, a lo mejor voy a tratar de irme a, no sé, voy a darles un mayor seguimiento, mucho más puntual. A lo mejor antes lo hacía una vez al día mediante los comunicados de protección civil. Ahora a lo mejor mis acciones van a ser, métete directamente a la página del Servicio Meteorológico Nacional, checa la ruta, a ver qué cambios ha habido. eh, y bueno, pues sí, se nos va el internet, se nos va la vida con un huracán. Y ahí sí, definitivamente, mira, te voy a ser bien honesto, primero la vida. Entonces, ahí sí, yo creo que poco habría que reclamar en el sentido de que se privilegie la seguridad sobre el sector, digo, el servicio educativo, ¿no? Pero de eso se trata la enmienda. Vamos previniendo qué es lo que puede pasar, qué afectaciones voy a tener y cómo puedo responder ante ello. Gracias, Federico, por tu participación. Muy bien, muchas gracias a ambos. Continuamos con Francisco Rojas, que tiene también otra duda. Francisco, ¿nos puedes apoyar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Francisco. bueno, aquí consultando la información con respecto a lo que nos pudiera afectar, estamos encontrando que afortunadamente no hay muchos aspectos que nos puedan vulnerar el funcionamiento del tecnológico. Bajo este esquema tendríamos nosotros que crear algún documento que evidencie que exactamente no tenemos esos problemas. Esa es la pregunta. No, la enmienda no exige ninguna información documentada, solamente que al estar relacionada en 4.1, si ustedes tienen un procedimiento interno en donde diga el análisis de contexto se va a documentar en X registro, como ustedes lo llamen, entonces es un requisito interno de su propio sistema documentarlo, no de la norma ni de la enmienda, pero sería de su propio sistema. Y ojo, no, no es únicamente el enfoque al funcionamiento del tecnológico, sino del servicio educativo. Y vuelvo a hacer el ejemplo ahorita que abonó Federico. El servicio educativo se puede brindar, esté el tecnológico o no, porque podemos irnos a clases virtuales, ya lo aprendimos. Sí, el servidor está en el tecnológico, ok, entonces vamos a proteger el servidor para asegurarnos de que las clases se puedan seguir llevando de manera virtual a distancia. Entonces, hablemos del servicio educativo, no nada más del tecnológico como infraestructura, ¿sale? Ok, gracias. Nada. ¿Tienes apagado el micro, Martín? Una disculpa. Muchas gracias a ambos. Alejandra Montserrat pregunta, ¿esta enmienda de cambio climático aplica únicamente para ISO 9001? Negativation aplica para todos los sistemas de gestión. Muy bien. Omar Alcaide pregunta, ¿cómo manejar el cambio climático en el tecnológico Atlisco? Si tenemos riesgo constante del volcán Popocatépetl, igual se coloca en el plan de mantenimiento. Mira, el tema del volcán, híjole, está, a ver, sí, no soy vulcanólogo. Si la actividad volcánica hay evidencias de que se ve afectada por el cambio climático, es decir, el cambio climático está haciendo que cada vez haya más fumarolas y más emisiones de ceniza que puedan afectar a Atlisco. Entiendo que Atlisco está dentro del circulito de alertas, no sé si amarilla, naranja, pero está muy cerquita del volcán, eso sí lo sé. Por cierto, muy bonito Atlisco. Eh, en el caso específico del volcán, si hay evidencia científica, insisto, yo lo desconozco, pero si la hubiera de que el cambio climático está haciendo que aumente la actividad volcánica, entonces definitivamente sí. No sé cómo está el tema, por ejemplo, de los escurrimientos a la hora en invierno, que sí está nevadito el volcán, de los escurrimientos, si el escurrimiento puede, o sea, puede hacer que los ríos cercanos y eso pudiera tener alguna afectación, entonces por ahí sí pudiera ir. Del volcán no lo sé, no tengo la evidencia como para decírtelo.
Muy bien, muchas gracias. Dice Cintia Ivonne, yo tengo una, en mi institución van a eliminar ISO 9001 para solo quedarnos con 21001 y entrar a la 14001. ¿Hay alguna recomendación para ese cambio? ¿Es importante conservarla un tiempo más la 9001 o ya entrar de lleno a la 21001 y la 14001 nos va a ayudar con lo del cambio climático? Sí, claro, recomendación para las instituciones educativas, ya van tarde en la implementación o en la transición hacia la 21001. Cambien a la 21001. Es una norma ex profeso hecha para instituciones educativas que tiene un contenido como muy ad hoc a ustedes. La 9001 pues es calidad en general y aplica a cualquier organización, a cualquier institución, pero la 21 es para instituciones educativas. Está bien padre, vayan por la 21001. La 21001 también le aplican estos cambios de la enmienda del cambio climático. Y abordarlo desde la perspectiva de la 14001, no, a ver, 14001 también tiene que ser enfocada desde la perspectiva de la enmienda de cambio climático, pero tener 14001 no te hace cumplir en automático los requisitos de la enmienda. Tener 14001 es de la institución hacia afuera, cómo protege la institución al medio ambiente, mientras que la enmienda es al revés, es cómo el cambio climático puede afectar a la institución y prepararme para ello. Entonces, adelante con la transición a 21001, fenomenal. Excelente la implementación de 14001, adelante, pero sin olvidar este enfoque de la enmienda del cambio climático. Son perspectivas diferentes. Muy bien, Cintia Ivonne, ¿se tiene algún comentario al respecto? Veo que levantó la mano. Sí, lo que pasa es que en mi institución teníamos 9001, 21001, entonces al momento de hacer las auditorías se volvió muy repetitivo, 9001, 21001, entonces lo que vamos a hacer es eliminar la 9000 y quedarnos ya 100% con la 21001. Pero Totalmente. con esto de la enmienda tuvimos ahí unos problemas porque hagan de cuenta que nosotros implementamos varias iniciativas. Una fue la política cero papel, que ya estaba como desde el 2014, 2015. Pero los auditores en esta auditoría nos detectaron que todo lo tenemos difuso. No tenemos un lugar donde concentrar todo lo que hacemos por el medio ambiente, como nuestra página oficial, no tenemos, o sea, dijo que todo se lo queríamos, que sí hacíamos cosas, pero no las teníamos bien documentadas en nuestra página o no teníamos dónde enseñarles algo sin estarlo buscando. También es importante tenerlo a la mano, ¿no? O a la vista. Sí, claro, las acciones que tengan, sí, pues sí, es evidencia de cumplimiento de controles operacionales. Ahí no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? O al menos saber, pero así, a la mano, rápido, dónde están las cosas. Sí, lo tengo publicado en la manta que está en la entrada de la dirección. Ah, perfecto, ahí está. Sí, mira, aquí en la página te metes tal, 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 tal. Eso sí, pero así que tú digas, todo concentradísimo. No, 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 no. Puede ser que no, puede ser que sí. Al final de cuentas, los sistemas de gestión son de ustedes. Y otra vez, no se trata, esta enmienda no se cubre únicamente con hacer acciones de protección al medio ambiente. No, para eso está 14001. Esta enmienda se cubre con las acciones que nosotros hagamos para protegernos nosotros de los efectos del cambio climático. Es una enmienda que está muy relacionada precisamente con la gestión de riesgos y oportunidades. ¿Qué riesgos hay a partir del cambio climático y cómo los voy a abordar? Muy bien, muchas gracias. De nada. Últimas dos preguntas. Dice Joana Amor, ¿esto puede ser no aplicable como otros requisitos de la norma? Ah, no, no es no aplicable, sí aplica, siempre va a aplicar. Lo que puede ser tu respuesta es no me veo afectado. Es decir, no es no aplicable en el sentido de no me aplica, no lo hago y bye. No, es sí me aplica, lo analicé. Mi resultado del análisis es que no tengo afectaciones al cambio climático y ahí muere. Eso sí, pero sí se tiene que hacer el análisis de afectación. Ese definitivamente sí. Insisto, si tu respuesta es no me veo afectado, perfecto. Eso defiéndelo ante el auditor. Si el auditor, Federico, perdón que te use de ejemplo, ¿verdad? Pero si nos toca otra vez ir a auditar a Costa Grande, no me vas a decir que no tienes afectaciones porque estás al lado de la playa. O sea, claro que tienes afectaciones. Entonces ahí el auditor te puede decir, no, tu análisis es incorrecto y te puede poner una no conformidad por haber hecho mal tu análisis.
Entonces, sí aplica siempre, pero tu respuesta puede decir no hay afectación. Eso también es válido. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Blanca Mesa. Dice, ¿en algún momento ISO podría solicitar como evidencia el reporte de sostenibilidad de la empresa? Ojalá. Ujú. No sé qué piense hizo al respecto. A ver qué dice la nueva versión de la 14. Ya está por ahí cocinándose. No creo que lleguemos todavía a esos niveles. Esos niveles ahorita están muy apartados para las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa. Eso lo tienen que hacer sí o sí. Pero que sea requisito de ISO, no lo veo real todavía en la próxima versión. Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, no sé si esté conectada Paula Arévalo para que nos pueda compartir un poco la duda que tiene. Paula, si estás por ahí, te invitamos a unirte a la sesión. Y pues esta sería la última pregunta. El resto de las preguntas las vamos a atender vía correo. Para finalizar con este webinar, agradeciendo siempre la participación de todos y pues su preferencia de tener a ARMS como su proveedor. Paula, ¿te encuentras activa? ¿No? Bueno, entonces agradecemos el apoyo. Alejandro, no sé si tienes algo más que aportar. Ahí está ya, Paula. Listo, Paola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos el micrófono, pero aquí en la planta donde trabajo es Caracol, una fábrica de envases plásticos. ¿Ah? Vamos a tener la certificación ya la próxima semana y sí me quedaba duda de cómo vamos a estar nosotros presentando evidencias precisamente para el cambio climático. Tenemos nosotros una matriz de riesgos en donde están evidenciados. Sin embargo, sí me queda algunas, algunos huequitos de cómo nosotros podemos presentarlo, ya sea con la matriz propiamente, o bien si el auditor esperaría ver algún otro documento en donde explícitamente se hable de lo que es el cambio climático y cómo abordamos esos riesgos para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Órale. Bien, pues primero felicidades por aventarse a la certificación, les va a ir bien, seguro estoy de ello. En ARPS hay muy buenos auditores, muy capaces y muy profesionales. Entonces, adelante y felicidades. En cuanto a tu pregunta específica, mira, si ya la tienes en la matriz de riesgos, ya tienes el 80% hecho. Eh, pero el auditor sí te puede decir, bueno, ¿y esta información que está en tu matriz de riesgos, de dónde proviene? Tiene que haber provenido de un análisis de contexto o del análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. Entonces, si te falta hacer como ese enlace entre 4.1 y 4.2 y tu matriz de riesgos, fortalece entonces tu análisis de contexto y de necesidades y expectativas de partes interesadas, y con eso estás del otro lado. Muy bien, perfecto. Me queda más claro entonces. Muchas gracias. De nada, suerte.